A las 03:10 hora local, un F-15E Strike Eagle corta el vacío de obsidiana sobre el Golfo Pérsico a 650 km por hora. Dentro de la cabina, el entorno se reduce a un resplandor esmeralda proyectado por las pantallas multifunción mientras el oficial de sistemas de armas, o WISO, monitoriza una cascada de datos que fluyen desde el pod de designación de objetivos. No hay transmisiones de radio. El silencio es un protocolo de seguridad, una capa de blindaje electrónico que separa a la tripulación de la red de defensa aérea iraní que rastrea el espacio aéreo desde la costa en busca de intrusos. Bajo las alas del caza, 2 cilindros de acero de 5 metros de largo modifican el perfil aerodinámico de la aeronave. Son las GBU-72. Cada una pesa 5.000 libras, el equivalente exacto a 2 camionetas familiares de tamaño medio suspendidas de los pilares de carga. Este peso no es solo carga explosiva, es masa cinética pura, diseñada para reescribir las leyes de la ingeniería estructural. El objetivo está a 70 kilómetros, oculto bajo la corteza de la isla de Keshm. Allí, la Guardia Revolucionaria ha excavado una red de túneles que se extiende por 3 kilómetros bajo la roca sedimentaria. Lo llaman la ciudad de los misiles. Confían en una década de refuerzos de hormigón y profundidad geográfica para proteger sus activos estratégicos. La lógica convencional dicta que 3 kilómetros de roca son una barrera impenetrable para cualquier ataque aéreo. Para los planificadores del CENTCOM, esto es un problema de ingeniería estructural que requiere una solución de perforación profunda. Las bombas convencionales de 2.000 libras, las JDAM estándar, impactarían en la superficie como gotas de lluvia sobre un parabrisas, disipando su energía en el aire. La GBU-72 tiene una intención distinta. Es una herramienta clínica de disección geológica capaz de ignorar la integridad física de todo lo que yace bajo la corteza terrestre. La mayoría de los analistas aún no comprenden cómo un solo avión táctico está a punto de convertir estos santuarios de piedra en ataúdes de hormigón definitivos, reemplazando la atmósfera de sus túneles por una onda de choque hidrostática. El sistema de navegación inercial del avión sincroniza su posición con una constelación de satélites GPS. La tripulación no busca un edificio o un hangar. Buscan un conjunto de coordenadas que marcan el punto débil en el techo geológico del complejo Gadir. El WISO selecciona el modo de liberación. En la pantalla de datos, un diamante de designación se estabiliza. La aeronave debe mantener una trayectoria nivelada y una velocidad constante para que el algoritmo de caída calcule la parábola perfecta. Si el ángulo de entrada se desvía más de 3 grados, la bomba rebotará en la superficie de la roca o se fragmentará antes de penetrar. Es un ejercicio de precisión geométrica realizado a velocidades transónicas. Sin que el piloto lo sepa, en la ladera sur de la montaña, un sensor pasivo de infrarrojos acaba de detectar la firma de calor de sus motores. El sistema de defensa enemigo está en silencio, esperando a que el caza entre en la zona de no escape. El Strike Eagle alcanza el punto de liberación. El sistema automático toma el control de los cierres de los pilares de carga. Un clic metálico resuena a través del fuselaje cuando los ganchos se abren. 10.000 libras de acero y explosivo tritonal se separan de la aeronave. El F-15E asciende bruscamente, liberado de una carga que representaba el 10% de su peso total de despegue. El piloto inclina el morro hacia el horizonte. El WISO observa las estelas de las bombas desaparecer en la oscuridad. El caza gira, iniciando su maniobra de salida, mientras los sensores de alerta de radar detectan los primeros barridos de una batería S-300 en la costa. El sistema de defensa despierta. El tiempo hasta el impacto es de 90 segundos. Para entender la GBU-72, hay que entender la resistencia de los materiales. La roca sedimentaria de la isla de Keshm tiene una resistencia a la compresión de 60 megapascales. Es una barrera natural que ha protegido los activos estratégicos de Irán durante décadas. La GBU-72 posee la disciplina de un martillo hidráulico. Su única función es convertir la resistencia del suelo en un vector de aceleración vertical. A diferencia de las bombas de propósito general, cuyo cuerpo es relativamente delgado para maximizar el volumen de explosivos, la GBU-72 es un penetrador de alta densidad. Su carcasa está forjada en una aleación de acero endurecido de grado militar, diseñada para no deformarse bajo una presión de miles de toneladas por centímetro cuadrado. Imaginad que intentáis clavar un clavo en una tabla de madera usando solo la mano. Por mucha fuerza que apliquéis, el clavo no entrará. Pero si usáis un martillo pesado y concentráis toda la energía en la cabeza del clavo, este vencerá la resistencia de las fibras de la madera.
La GBU-72 es ese martillo. Al ser lanzada desde gran altura, la gravedad acelera las 5.000 libras de masa hasta que alcanzan una velocidad de 1.200 metros por segundo antes del impacto. En ese instante, la energía cinética acumulada es suficiente para licuar el hormigón en el punto de contacto. No hay una explosión inmediata. Hay una perforación mecánica que ignora la integridad estructural de la superficie. El adversario no puede defenderse de esto porque no hay blindaje físico que pueda disipar tal cantidad de energía concentrada en un área tan pequeña. Si encontráis útil este análisis técnico y queréis entender a fondo la guerra moderna, suscribiros y dejad un me gusta para ayudarnos a seguir produciendo este contenido. Dejad un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estáis viendo. Ahora entremos en el momento exacto en que el sensor de impacto de la bomba decide cuándo dejar de perforar y empezar a detonar. Dentro de la carcasa de acero se encuentra la espoleta inteligente FMU-143. Este dispositivo es el cerebro del arma. No detona por contacto ni por tiempo. Detona por profundidad o por detección de vacíos. La espoleta contiene acelerómetros que pueden distinguir entre las capas de suelo, las losas de hormigón reforzado y los espacios vacíos de los túneles. Funciona de manera análoga a una persona que baja unas escaleras a oscuras, contando cada escalón hasta llegar al sótano. La espoleta detecta la deceleración extrema del impacto inicial, cuenta las capas de protección previstas por la inteligencia del CENTCOM y espera detectar la ausencia de resistencia que indica que ha entrado en el túnel. El problema surge cuando la bomba detecta una capa de granito no cartografiada que ralentiza su avance por debajo del umbral operativo. Mientras las GBU-72 descienden, el entorno electromagnético sobre Qeshm se vuelve hostil. El operador del radar iraní, situado en un búnker a 10 kilómetros del objetivo, observa una anomalía en su pantalla. No es un eco claro de un avión, sino un parpadeo intermitente causado por los sistemas de guerra electrónica del Strike Eagle. El operador inicia el procedimiento de enganche. Su sistema de misiles S-300 necesita un bloqueo sólido para lanzar. Pero las bombas ya están a mitad de camino. Su perfil de radar es mínimo, similar al de una pelota de golf moviéndose a 3 veces la velocidad del sonido. El defensor tiene una ventana de reacción de apenas 30 segundos antes de que la física de la gravedad se convierta en una sentencia de destrucción subterránea. La respuesta iraní se intensifica. En la costa, un segundo lanzador de misiles eleva sus tubos. No disparan a las bombas, disparan al F-15E, que intenta escapar hacia el espacio aéreo internacional. El cielo se llena de trazos de energía mientras el radar de seguimiento ilumina el fuselaje del caza. El piloto recibe una alerta de lanzamiento múltiple. Debe decidir entre mantener la iluminación del objetivo para el WISO o realizar maniobras evasivas que podrían interrumpir el flujo de datos hacia las bombas. La operación se expande. Ya no es un ataque quirúrgico, es una batalla por la supervivencia en un espacio aéreo saturado de amenazas. El WISO lanza ráfagas de contramedidas electrónicas, intentando saturar los receptores del S-300 con ruido digital. El adversario activa ahora su última reserva, una batería de interferencia de señal GPS montada en un camión móvil. Si logran desviar la señal de los satélites, las bombas perderán su precisión milimétrica y podrían impactar en la roca sólida en lugar de en el punto de entrada optimizado. El WISO detecta la interferencia. Debe cambiar el sistema de guía de las bombas al modo inercial puro, confiando en los giroscopios internos para mantener la trayectoria. El margen de error se reduce a centímetros. El éxito de la misión pende de la estabilidad de un sensor del tamaño de una moneda que viaja a velocidades supersónicas a través de una tormenta de ruido electrónico. El primer misil S-300 se aproxima al Strike Eagle. El piloto observa el rastro de humo blanco en su espejo retrovisor. El caza entra en una maniobra de 6 gravedades, girando hacia el misil para forzarlo a una corrección de rumbo que agote su energía cinética. El WISO activa el sistema de interferencia de corto alcance. El misil pasa a 50 metros, explotando inofensivamente en el aire. El caza tiembla por la onda de choque, pero sigue volando. El piloto nivela el avión. El tono de bloqueo de radar persiste. Un segundo misil está en camino. El Strike Eagle se mantiene. 3, 5, 8. Fuego. Las contramedidas se despliegan en el último microsegundo. La primera GBU-72 alcanza la superficie. No hay una bola de fuego. Hay un sonido sordo, una vibración sónica que recorre la isla de Qeshm. La bomba penetra la roca sedimentaria como si fuera líquido.
La espoleta inteligente FMU-143 registra el paso a través de la primera losa de hormigón. Decelera violentamente pero mantiene su vector. Atraviesa 10 metros de tierra compactada. Luego el vacío. La bomba entra en la bóveda principal del depósito de misiles. El microprocesador ordena la detonación. El explosivo tritonal se expande en un espacio cerrado, creando una presión hidrostática que pulveriza las paredes del túnel. Y entonces ocurre el verdadero milagro táctico de esta operación. La segunda bomba entra exactamente por el mismo orificio de perforación creado por la primera, apenas 2 segundos después. Una precisión matemática milimétrica a velocidades supersónicas. Esta técnica de bombardeo en tándem es lo que garantiza la destrucción total. Esta segunda detonación ocurre en el corazón del sistema de ventilación y soporte vital del búnker. La presión no tiene salida. Las estructuras de hormigón, diseñadas para soportar el peso de la montaña, fallan desde dentro. El techo del complejo se desploma, enterrando los misiles bajo miles de toneladas de escombros. El sistema de defensa iraní falló porque su lógica de protección se basaba en la resistencia pasiva, una variable que la GBU-72 ha eliminado de la ecuación matemática del asalto. Los datos agregados del ataque muestran una tasa de éxito del 100% en la neutralización de la capacidad de lanzamiento. Se estima que 32 misiles de largo alcance han quedado inutilizados bajo los escombros. El Strike Eagle, ahora fuera del alcance de los radares de costa, inicia su regreso. Los analistas del CENTCOM observan las imágenes térmicas del satélite. La superficie de la isla permanece intacta, pero el calor que emana de las grietas de la roca confirma que la destrucción interna es absoluta. No hay supervivientes en el sector de mando. La capacidad operativa de Keshm ha dejado de existir. Antes de la misión, el complejo Gadir tardó 10 años en ser excavado, reforzado y equipado por los mejores ingenieros de la Guardia Revolucionaria. Después del impacto, el tiempo necesario para convertir esa década de trabajo en un vertedero subterráneo fue de exactamente 3 segundos. La escala de tiempo de la construcción ha sido humillada por la velocidad de la destrucción cinética. Aún más brutal es el contraste económico. Antes del ataque, la instalación de Keshem representaba una inversión en infraestructura crítica de $800 millones, protegida por capas de ingeniería que se consideraban definitivas. Después de la liberación de las bombas, esa inversión colapsó ante 2 proyectiles cuyo coste total no supera el $500,000. La diferencia entre estas 2 cifras es la definición de la guerra asimétrica moderna. No importa cuánto gastes en protegerte si el enemigo puede borrar ese gasto con el precio de un apartamento de lujo. Lo que esta operación significa para el teatro de guerra es la eliminación de la profundidad como factor de seguridad. Las bases subterráneas ya no son activos protegidos, sino vulnerabilidades concentradas que pueden ser atacadas por aviones tácticos convencionales. La disuasión iraní se basaba en la idea de que sus misiles estarían a salvo hasta el momento del lanzamiento. Esa premisa ha sido invalidada. El equilibrio de poder se ha desplazado hacia el lado que posee la capacidad de penetración profunda, obligando al adversario a reconsiderar toda su arquitectura de defensa costera. No habrá más santuarios bajo la piedra. Hay 3 escenarios posibles para lo que viene ahora. El primero es el colapso estratégico de la Guardia Revolucionaria. Sin sus ciudades de misiles intactas, Irán pierde su principal carta de negociación en cualquier mesa de diálogo futuro. El segundo es la escalada desesperada. Un régimen acorralado podría intentar ataques suicidas con lo que le queda de arsenal convencional, arriesgando una respuesta americana desproporcionada. El tercero, y quizás el más probable, es la negociación forzada. Con Hormuz reabierto y sus búnkeres neutralizados, Teherán tendrá que sentarse a negociar desde una posición de debilidad absoluta. Antes del ataque, el mundo consideraba a estas instalaciones como fortalezas inexpugnables, el pilar central de la estrategia de negación de área de la región. Después de la entrada en juego de la GBU-72, la identidad de estas estructuras ha cambiado. Ya no son búnkeres de mando, sino ataúdes de hormigón de alto coste cuya profundidad es ahora su mayor debilidad. Si este análisis técnico os ha dado una nueva perspectiva sobre la guerra moderna subterránea, dadle me gusta ahora mismo. Es la forma más directa de apoyar este tipo de contenido especializado. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas actualizaciones de esta guerra que cambia las reglas de la ingeniería militar. Y dejadnos en los comentarios. Con la GBU-72 demostrando esta capacidad, ¿creéis que los búnkeres subterráneos todavía tienen futuro en la guerra del siglo XXI? ¿O hemos entrado definitivamente en la era de la penetración total?